estamos hoy con Juan Iriarte, analista económico y político especializado en la Universidad de George Washington. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por visitarnos hoy. Quería que nos comentes cómo estás viendo la economía del país en estos momentos. Bueno, excelente, Sofi. Bueno, vamos a empezar analizando. Bueno, la semana pasada, recordarás, vino el presidente Javier Milei para el 9 de julio, que se realizó el pacto del 9 de julio, tratando de imitar lo que fue el pacto de la Moncloa, que se hizo en España y que hizo crecer a España hasta lo que es el día de hoy. De hecho, hasta el día de hoy se respeta, digamos, de alguna forma esas bases, y es por eso que España creció tanto, ¿no? Bueno, entre los acuerdos del pacto que se firmó con los gobernadores, y también emulando lo que fue el 9 de julio del año 1810, digamos, lo que te diría lo rescatable eran para mí los 3 puntos básicos. Era primero el equilibrio fiscal, es decir, que nunca se gaste más de lo que te entra, que eso para cualquier familia es necesario. En realidad siempre tratar de hacer un poco más de ahorro. El otro punto que era muy interesante era el tema de achicar el Estado. Tenemos un Estado elefantiásico, es decir, hoy el Estado representa entre el 45 y el 50% de lo que recauda la Argentina, y de alguna forma eso genera que todo tenga mucho costo, porque hay que financiar semejante Estado. A medida que vos lo achiques, como que es lo que se planteó, exactamente, pasaría a ser de 25 puntos del PBI, ¿no? Es decir, la idea es llegar y que se quede ahí. Y el tercer punto era el tema de fomentar las inversiones. Argentina, para poder crecer, tiene que fomentar las inversiones, y ahí estaba el tema del RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que me parece que es como una de las anclas más importantes, porque la Argentina es una potencia económica, pero bueno, si no generamos incentivos para que las inversiones vengan, digamos, vamos a quedar con eso, digamos. Es como que vos en tu casa tengas, no sé, tengas un ejemplo, tengas 4 terrenos para construir, pero un ejemplo, no, digamos, hay gente que quiere ponerte el dinero y hacer un negocio, te dicen, bueno, a ver, entregame 2 terrenos y construimos los otros 2 y vamos en sociedad, vos digas, no, porque no quiero. Es decir, una cuestión caprichosa tan así. Bueno, esto va a hacer que la Argentina comience a crecer. No es inmediato, por supuesto, porque esto es empezar a sentar las bases de un nuevo modelo económico. Y este modelo, en teoría, si esto se sostiene, y Milei se puede reelegir, y los que vengan detrás de Milei sostienen, bueno, vamos a ver una economía argentina que puede crecer a tasas del 6-7% anual, y si vos multiplicas eso en el mínimo de los casos por 10 años, una tasa del 4% de crecimiento, el PIB de Argentina dentro de 10 años podría estar no en los 600 mil millones de dólares, sino podríamos estar entre 850 mil y 900 mil millones de dólares. Es decir, hacer un crecimiento fantástico de la economía. Pero bueno, todo eso se va a ver porque la política va cambiando, pero un poco la idea es sentar las bases de esa economía. Ya entrando en lo que sería un análisis de la economía de los últimos 6 meses de Javier Milei, lo que podemos decir es que este plan económico lleva 6 meses. Es decir, como ve que ha nacido, tiene 6 meses, recién está empezando a gatear. Hay que esperar que cumpla 9 meses y de ahí que empiece a caminar. Es decir, es un proceso. Sí, claro. Pero lo positivo de esto es que en 6 meses llevamos superávit fiscal, es superávit financiero. Es decir, hemos logrado pasar de que nos entraban 100 y gastábamos 300 a que nos entran 100, gastamos 90 y guardamos 10. ¿Sí? Es muy positivo porque nosotros veníamos con una distorsión en lo que vendría a ser la cuestión de análisis de la vida, digamos. O sea, nosotros los últimos 4 años, te doy un ejemplo, la Argentina generaba un PBI de 6, nos entraban 100 pesos y gastábamos 200, 300, y bueno, eso se iba haciendo una bola de deuda que nos generó solo en 4 años, en los últimos 4 años del gobierno de Cristina y de Alberto, aumentamos la deuda externa e interna en casi 300 mil millones de dólares. Es decir, a Macri se le echa en cara de que nos endeudó con el Fondo Monetario en 43 mil millones de dólares en 4 años. Bueno, el kirchnerismo solo en los últimos 4 años nos endeudó en 300 mil millones de dólares, es decir, 8 y casi 9 fondos monetarios internacionales. Bueno,
ahí está el resultado del populismo. El populismo de izquierda no solo nos endeudó en casi 300.000 millones de dólares en 4 años, sino que llevó a la pobreza del 42%, que la dejó Mauricio Macri, al 65%, una pobreza estructural, perdón, al 55% una pobreza estructural. Es decir, Macri la dejó en 38, 40 y ellos la aumentaron. Ahí te das cuenta que regalar dinero no genera crecimiento. ¿Qué genera crecimiento? Si vos tenés dos hijos para educar, un ejemplo, y a uno le decís, a vos te voy a regalar el dinero por los próximos 4 años de tu vida, y a vos te voy a pagar la universidad, o te voy a pagar, un ejemplo, la universidad para que aprendas, seas ingeniero en informática. Dentro de 4 años, este hijo que le regalaste todo durante 4 años, sigue siendo nada, y este otro hijo se recibió de ingeniero informático y ya está trabajando para Globant, para Amazon, no sé, para cualquiera, pero ese tipo tiene una herramienta de vida. Ahora, de los dos, ¿quién va a generar riqueza hacia adelante? ¿El que vos le regalaste el pescado y el dinero durante 4 años o al que le enseñaste a pescar? Al que le enseñaste a pescar. Bueno, eso pasó en Argentina en los últimos 4 años. Regalamos el dinero y bueno, ahí está, un desastre de la economía. Bueno, pero ya entrando volviendo al análisis de estos 6 meses, más allá de las tensiones cambiarias que existen, recordemos que hemos convivido con brechas de 200-250%. Recordemos, el 25, estaba revisando las estadísticas del INDEC, el 25 de noviembre del año pasado, el dólar estaba a 1.300 pesos y el oficial estaba a 280. Tenemos una distorsión de 250%, pero la gente se olvida. Claro. El problema es que hoy el dólar está a 1.440. Pero a ver, 1.440 y el dólar oficial está a 9.60. Claro, la brecha del 50%. Hemos convivido con brecha del 250%. ¿Y qué pasaba? Se iba. Nada. Claro, ¿Moría alguien? Sí. No sé si me entienden. Sí, es decir, hoy con una brecha del 50%, que es solo especulativa. ¿Por qué? Porque el campo, de los 25.000 millones de dólares que tenía para liquidar, solo liquidó 5.000 y le quedan 20.000. Es decir, cuando el campo empieza a liquidar esos 20.000, que vamos a hacer el peor de los números, que no liquide 20.000 porque tiene que sembrar en septiembre y octubre para cosechar en diciembre, que liquide solamente el 30% de esos 20.000, son 6.000 millones de dólares. Cuando el campo empiece a ofertar en el mercado los 6.000 millones de dólares durante los próximos 60 días, eso significa que el campo tiene que vender 250 millones de dólares por día. ¿Qué va a pasar con el dólar? Que ahora, sin oferta del campo, el gobierno compra 40 millones y el dólar está a 1.440. Sí. Si el campo empieza a ofrecer 250 millones, ¿el dólar va a subir o va a bajar? Si empieza a ofrecer. Claro, si empieza a ofrecer dólar, hay más dólares que antes no había. Antes había 0 y el dólar llegó a 1.440 y el gobierno compró 40 millones. Ahora el campo va a ofrecer 250 millones de dólares por día. Obviamente va a bajar. Entonces la gente va a decir, bueno, ahora baja el dólar. Claro, el dólar se puede planchar entre los 1.100, 1.150 de vuelta. Y eso es grave, y es grave para la Argentina. ¿Por qué? Porque el sojero necesita un dólar alto para poder liquidar. Pero bueno, como se va a retrasar, lo que le va a terminar pasando, que cuando salga a liquidar, va a ser tarde y lo va a planchar al dólar en 1.100. Bueno, eso es lo que va a pasar. Vamos a tener el dólar de vuelta en 1.100, 1.150 pesos. De todos modos, así que lo que hay que hacerle entender a la gente es que la Argentina ya no está definida en dólares. ¿Pero por qué? Exacto. Porque cuando Javier Milei asumió, el día 11, en la Argentina, el mercado interno, todos los productores de alimentos, los minoristas, los comerciantes, aumentaron a $1.2500 en Tucumán, por ejemplo, en el interior. Y en Buenos Aires pusieron un precio a $3.500, esperando que todo se vaya a esos precios. Claro. ¿Y qué pasó? No. Nada. Claro. Exacto. Entonces, ¿eso qué produjo? Una caída del 40% en las ventas. ¿Por qué? Exactamente. Porque yo era bar, por ejemplo, tenía un bar, ¿sí? Y yo venía, ya tenía, te voy a dar un ejemplo, un producto commodity, sería que un cortado de jarra. Un cortado de jarra ya lo tenía a 1.500 pesos antes de que asuma Milei, después que asumieron subía a 2.500 pesos. Entonces, yo aumenté el precio un 80%. Ahora, a la gente el sueldo lo aumentó en un mes el 80%. No. Entonces ahí se produjo esa gran caída del mercado. Del mercado. Claro, entonces ahora todo lo que es
gastronomía, hotelería o en general artículos de limpieza, de alimentos. Claro, que no sea indispensable. Pero todo cayó. Si vos tenés que alimentos, cayó un 25-28%. Incluso los medicamentos también cayeron. Un 30%. Sí. Imagínate que son los dos productos que tienen lo que se llama demanda totalmente inelástica. Quiere decir que por más que suba el precio, cae muy poco, como el pan. ¿Entendés? Bueno, ¿y por qué cayeron tanto? Porque había una distorsión de precio en el mercado. Y ahora te hago una pregunta. El dólar pasó de 1.100 a 1.440 en un mes y hubo traslado de precio un 40% más. No. ¿Por qué? Y porque la gente no tiene para comprar. Perfecto. Entonces, los muchachos se comieron la curva en diciembre y pricearon a 2.500, a 3.000. Entonces, ellos son los que generaron el ajuste. Milei lo sabía, como economista, sabía. Y ahora, lo que están pagando las consecuencias son los comerciantes. Te doy otro ejemplo. Hay dos cadenas importantes en Tucumán de panificación y cafetería. ¿Sí? Muy conocidas. Una priceó a $1.2500, le cayó un 40%, el otro priceó a $1.1800, le cayó un 10% la venta. Con el último movimiento del dólar, volvieron a pricear y lo llevaron de $2.500 a $3.500, le cayó un 50%. Esta cadena no priceó y le aumentó la venta un 15% en plena crisis. Entonces, no hay lo que se llama en Wall Street, el dinero no se pierde, se redistribuye. Hay una película que se llama Wall Street 1, que está Michael Douglas, que es Gordon Gekko, que es el que maneja, es uno de los operadores más fuertes de Wall Street, y está Charlie Sheen, que es el que está aprendiendo, y se produce una gran crisis, una gran corrida en Estados Unidos, y llega Charlie Sheen, entra y lo ve a Gordon Gekko, le dice, ¿qué estás haciendo? Porque él estaba manipulando los mercados, le dice, se está perdiendo todo. Y Gordon Gekko lo mira y le dice, no, nada se pierde, todo se redistribuye. Y le saca un billete de $100 y le dice, ¿querés ver cómo se pierde el dólar? Bien, mira, le prende fuego y lo quema. Esto está desapareciendo. Pero el otro dinero está pasando de unas manos a otras. ¿A qué voy con esto? Esta empresa de gastronomía y cafetería que priceó a $3.000, ¿sí? Y esta que se quedó por especulación, y esta que priceó a $2.000, a esta le cayó un 50% y a este lo aumentó un 10%, un 15%. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se perdió el dinero o se redistribuyó? Se redistribuyó hacia el otro. Exactamente. Entonces, este es un empresario y este es un especulador. Bueno, en los próximos años los especuladores van a desaparecer y hay que empezar a trabajar de vuelta. Van a tener que irse para el otro. Ya, entonces, a ver, pero bueno, son empresarios que crecieron durante los últimos 24 años de especulación. Exacto. Ahora tenemos un modelo igual que el que funciona en Europa y el que funciona en Estados Unidos, donde lo que entra es igual a lo que sale. Entonces hay que competir con capacidad. Vos trabajás en una empresa que te dedicás a vender, ¿sí? Sí. Si vos no vas un día, ¿generás ingresos? No. Bueno, esa es la economía que viene para que la gente entienda. Así es, exactamente. Bueno, un poco esa es la idea. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias por la información, nos sirvió un montón. Y bueno, les agradecemos a todos por estar acá hoy, les mandamos un beso y nos vemos en el próximo. Bienvenidos a Inversiones y Negocio. Bueno, vamos a analizar el tema de la economía, lo que está pasando. Se ha firmado el pacto del 9 de julio, justamente en Tucumán. Se ha aprobado la ley bases y se espera que la economía en algún momento debería rebotar o no. Pero para que realmente saber y alguien que nos ilumine, lo tengo acá al experto número 1, a Eduardo Robinson, licenciado en Economía, como todos saben, máster en la Universidad de Italia. La Universidad de Siena de Italia, esa. Bueno, muchas gracias. La Universidad de Siena. Gracias, Nada, siempre un placer tenerlo. No, al contrario, el gusto es mío, más allá del prólogo que siempre tan generoso lo haces. Maestro personal, maestro en lo personal. Bueno, Eduardo, ¿cómo ves todo esto? Se hablaba del rebote en B, en U, y ahora se habla de sonrisa entre 18 y 20 meses. ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, ¿Qué ves? Sí, mira, Juan, como decías en la introducción, ¿no? El gobierno durante sus primeros 180, 200 días, bueno, se encontró primero con una situación muy crítica, pero esto hay que ponerlo también. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces uno juzga un poco el andar del gobierno, pero hay que poner también, creo, en la balanza que el gobierno recibió una economía absolutamente desequilibrada, con un banco central sin reservas, 14.000 millones negativos. con una inflación realmente muy alta y potencialmente, bueno, debatible o no, pero un camino a una Sí, inflación mucho la más real, rápida, ¿no? La real era altísima. Exactamente. Era una cuestión. Yo creo que el gobierno está andando un camino donde ha privilegiado claramente tratar de recomponer, en primer lugar, el equilibrio fiscal. Tratar de ponerle algún tipo de paños fríos a ese desmanejo que se había llevado adelante desde lo fiscal, procurando para eso frenar la emisión de dinero. Por otro lado, está tratando de resolver, yo creo que el principal desafío que tiene hoy el gobierno es el frente cambiario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema cambiario de Argentina, que todavía no logra estar claro, ¿no? Sí, Argentina tiene un sistema de tipo de cambio donde todavía se está debatiendo, ya hace por lo menos 90 días, ¿no? Tiene que ver esto con la falta de liquidez, obviamente, que tiene el gobierno y de no poder, digamos, abrir el cepo y enfrentar los pasivos, digamos, Bueno, por la situación, precisamente por la prueba ácida, te diría, financiera. Exactamente. Yo te diría que por eso... Porque distinto sería si claro. hoy tuviera, no sé, un préstamo de 20 millones de No, dólares. por supuesto, no. Se podría abrir mañana, digamos. Exactamente. El problema es que el gobierno no tiene esa red de contención para liberar el cepo a la velocidad que me parece que le gustaría. O sea, el gobierno lo que quiere es levantar, abrir el cepo, pero con las condiciones más normales que se pueda. Y el problema es que en el medio de toda esta cuestión cambiaria que estamos diciendo hay el telón de fondo, precisamente el Fondo Monetario como telón de fondo. Exacto. Y todo lo que tiene que ver con la recesión. Y como vos decías en la introducción, bueno, por ahí está ya algo, digamos, cómo va a ser la recuperación de la actividad económica. Bueno, ahí se decía, ya no sé, se espera tipo sonrisa, ¿no? Exactamente. 18 o 20 meses, ¿no? Una recuperación muy lenta, Exacto. muy sectorial. Eso decía ¿no? Milei, muy por sectores. Muy por sectores, no una cuestión así, un rebote fuerte, pero precisamente porque el gobierno lo que quiere es tratar de ir sentando, digamos, relativamente, ¿por qué? Porque no para todos va a llegar igual la velocidad de la recuperación. Se esperaba un poco más del campo, había mejores expectativas para esta cosecha. Sí, ¿por qué no está liquidando lo que debería el campo? Y yo te diría, bueno, lo que conversábamos recién, yo creo que un poco la cuestión más, te diría yo, más débil, obviamente el gobierno niega eso, pero me parece que es la parte cambiaria, es decir, el gobierno no está logrando que haya claridad en su sistema cambiario, y eso lo que está haciendo es que muchos hagan los números y digan, bueno, el tipo de cambio está atrasado, el gobierno dice no está atrasado porque lo que nosotros queremos hacer es bajar los impuestos, que recupere solvencia fiscal, y eso va a recuperar el peso, y el peso naturalmente se va a ir apreciando, y entonces ahí viene esto que, bueno, ya desde hace meses se habla, ¿no? De la competencia de monedas, donde pueda haber una circulación entre el peso, el dólar. Esto es más un esquema tipo Perú, tipo Uruguay. El gobierno no está demasiado encantado con ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que hay, como te digo, yo te diría, pasando en limpio, ¿qué deja el primer semestre? El primer semestre del gobierno. Algún equilibrio fiscal debatible. Sí, debatible. Pero lo más importante, y creo que esto lo vamos a ver en la segunda parte del año también, es cómo se resuelve toda la cuestión cambiaria. Sí. Por ahí me parece que está pasando la cuestión más débil que tiene hoy el gobierno, y cómo se va recuperando el nivel de actividad económica. Descartada la B corta, yo creo y coincido con vos en que va a ser una recuperación lenta, como vos decís, más tipo forma sonrisa o forma, digamos, de la pipa Nike, ¿no? Así que yo creo que eso va a ser así, porque es una economía que de a poco va a ir recuperando. Ahora, recuperación va a haber. Distinto sería, sí, obviamente que recuperación va a haber, porque
No. Caímos muchísimo, pero distinto sería si es que el gobierno hubiese conseguido dólares frescos y hubiese salido de cepos rápidamente, ¿no? Exactamente. Como hizo Mauricio Macri. Como hizo Macri en su momento, que digamos, a los pocos días de asumir levantó el cepo, las condiciones eran distintas. Bueno, tenían 15.000 millones de dólares líquidos. Había otro tipo de condiciones. Sí, no había 15 puntos de déficit en PBI en las LELIQ, ¿no? En las LELIQ. Eso pone presión. A mí me parece que, por supuesto, esto ha sido muy crítico, por eso es bueno el punto de partida del cual estamos hablando, ha sido muy crítico el panorama económico con el que asumió Milei. De a poco va tratando de, digamos, desarmar esos desequilibrios, pero claro, a costa de una debilidad política que va construyendo algún capital político, sí, pero que le está costando bastante, como hemos visto en todos los idas y vueltas que ha tenido la ley base, que llevó 180 días sancionar la ley, ¿no? Y que todavía, por ahí la gente no sabe, falta la instrumentación de la ley base. Sí, se exactamente. Aprobó, pero sí, hay que reglamentarlo. Es como, ¿no?, cuando uno compra un auto y te lo van a traer dentro de 3 meses. Exacto. Bueno, tiene que llegar en 3 meses, hay que sacar los papeles, y hasta que empiece a andar, hasta que arranque el negocio, va a tardar. Eso pasa un tiempo, ninguna ley es automática, ni mucho menos, ¿no? ¿Cómo ves el tema del blanqueo, que quizás sea lo único que pueda hacer caja rápida del gobierno? Bueno, ¿no? yo creo que hay una ventana, creo que 2 meses, ¿no? Exactamente, es un buen instrumento como para recuperar algo de reservas internacionales, sí, digamos, probablemente alrededor de los 3.000, 5.000 millones de dólares. Yo creo que ese es un buen punto, y también la restitución del impuesto a las ganancias para las provincias, que era algo, sí, que esperan las provincias para reactivar algo la obra pública, que ha venido prácticamente frenada durante la primera parte del año. A Tucumán le va a ir muy bien, me parece, ¿no? A Tucumán le va a venir muy bien. Fue el primero política. Sí, creo sí, que el gobernador Jaldo la vio rápido. Yo creo que sí, bueno, obviamente. Fue el primer gobernador, el único que salió a respaldar. Los 40 años en el sector público de Osvaldo Jaldo hacen que. La tiene muy clara. Hacen que. Pero ojo, vos podés estar 40 años y no ser un buen verla, jugador. Y no verla. Exacto, el tipo. Mirá que tenía todo en contra, ¿no? El tipo la vio. Yo creo que brillante. Estuvo muy pragmático, porque sabe que Tucumán es una provincia que depende en un 75% como de los buen contador, nacionales. La vio, sí, ¿no? por supuesto. Entonces, sí, él lo que necesita es pagar los sueldos en la provincia, tratar, digamos, de no tener, digamos, sobresaltos desde el punto de vista presupuestario, y yo creo que ha sido pragmático. Habrá que ver, por supuesto, pero no va a venir mal lo que tiene que ver para las provincias con el impuesto, restitución del impuesto a las ganancias, que por otro lado, Juan, es importante el hecho de que Argentina tiene que ir a un sistema tributario más progresivo. Exacto. Y en este sentido el impuesto a las ganancias me parece que va en esa dirección. Sí. Un impuesto altamente distorsivo como es la inflación, y altamente regresivo. Entonces, ir a fuentes más genuinas de financiamiento con un sistema tributario mucho más progresivo, me parece que es un punto importante en todo este comentario que estamos haciendo, ¿no? Para cerrarte, sí, bueno, se habla mucho de la pelea que hay tensiones con el Fondo Monetario Internacional, se habla del chileno, sí, que obviamente estuvo en el Fondo San Pablo. En el fondo, me parece que el fondo, sí, no quiere prestar más hasta que no haya un cambio de gobierno. Estados Unidos está jugando la final, digamos. Si es que gana Biden, será una gestión política del Fondo Monetario, que además de un ente financiero, básicamente un ente político. Exacto. Y si gana Trump, bueno, se va a beneficiar mucho Milei. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que hay mucha cuestión, hay tironeos desde el punto de vista del fondo con el gobierno argentino, y es probable que se esté esperando hasta recién el año que viene, sí, hasta que se acomode. En todo caso, o si reasume Joe Biden o Trump. En ese caso, digamos, me parece que el fondo está esperando ese cambio de autoridad. Recordemos que el fondo es el principal, Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario, sí, sí, y necesitan ese visto bueno. Yo creo que Argentina va a un nuevo acuerdo con el fondo, será en septiembre o será hacia la última parte del año, pero creo que Argentina y el fondo van a terminar, me parece, reacomodando un poco el acuerdo que está vigente, con otras metas, porque está claro que el gobierno va, y eso me parece muy importante. Hay un compromiso muy fuerte por parte del gobierno de mantener el equilibrio fiscal, el superávit fiscal,
y esto el fondo lo ve por supuesto con buenos ojos, ¿no? Así que me parece que van a un acuerdo que permite en todo caso también liberar algunos recursos frescos, también para en todo caso apoyar la salida del cepo, ¿no? Ahí está, hay que llegar. Yo creo en lo personal, pero te quiero preguntar a vos, si pensás que una vez que se llegue a un acuerdo con el fondo, el cepo podría estar saliendo quizás el año que viene, después de febrero, de la estacionalidad de enero, o quizás antes. ¿Cómo lo ves quizás vos? Antes, por el hecho de que, en primer lugar, el gobierno está desactivando rápidamente los pasivos remunerados que estaban en el Banco Central. 15 millones lo va a pasar al Tesoro. Que los pasa al Tesoro. Ese es, digamos, desarmar una bomba importante. Los puts también, que son 18 billones de pesos. En dólares son 1.000... Claro, digamos, toda la bomba, llamémosle así, para que entienda la gente, porque ahí entramos en tecnicismo y por ahí dice, bueno, la verdad no entiendo muy bien de qué se trata. Es una bomba de tiempo que tiene el Banco Central que ahora le pasó al Tesoro. Claro, que además eso era exigible cada 7 días. Cada 7 días. Lo pone en un bono que se puede vender cuando con quiera. Con estas digamos. letras de liquidez, digamos, en su momento se habían llamado letras de regulación monetaria. Exacto. Ahora le cambiaron el nombre, hace poco las rebautizaron, ¿no? Las letras fiscales de liquidez. Exacto. Con nuevo nombre, pero que en definitiva eso va a estar en cabeza del Tesoro Nacional. Exacto. Y habrá que ver cómo se va instrumentando. Ahora, la pregunta es, bueno, una vez que se vaya limpiando todo esto, se vaya acomodando todo el tablero financiero, bueno, a partir de ahí es ver qué va a pasar con el capítulo inflacionario. Recordemos que la otra parte es la inflación. Es que converja la inflación con la devaluación, más o menos a la misma velocidad, que creo que es el capítulo que viene, que por supuesto el gobierno está haciendo esfuerzos para que la inflación ceda, pero claro, faltan todos los temas de subsidios y hay cuestiones, digamos, que todavía hacen que la inflación esté bien acomodada en el 4 o 5% mensual, ¿no? Sí. Excelente, Eduardo. Muchísimas gracias. A vos, Juan. Un gusto siempre estar en tu programa. Te vamos a estar invitando nuevamente para que nos sigas iluminando con la perspectiva de la economía. Muy amable, gracias a vos. Gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos.